Seguimos con los preparados de tubo digestivo. En este video vamos a ver la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano hueco que tiene una mucosa con pliegues. Estos pliegues pueden simular vellosidades entéricas, vellosidades intestinales, por eso hay que estar atento a las características que tiene esta mucosa tan particular y vamos a ver cuáles son los elementos para diferenciarla de otros preparados. El epitelio que reviste la mucosa de la vesícula es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Hay una lámina propia por debajo, pero lo que no hay es una submucosa ni tampoco una capa muscular de la mucosa, sino que tenemos epitelio, lámina propia y después de eso una capa muscular propia que no está organizada como están organizadas las capas musculares de los órganos huecos del tubo digestivo que estudiamos cuando estudiamos tubo digestivo, es decir, la parte 1 de digestivo. Por fuera, la vesícula biliar tiene casi en su totalidad una serosa, aunque hay una pequeña porción de la vesícula que apoya sobre el hígado y eso se conoce como lecho hepático y uno podría ver de ese lado hepatocitos que quedan como tejido hepático pegado a la vesícula, pero la mayoría de los preparados están hechos de la superficie libre de la vesícula que mira hacia la cavidad peritoneal y por lo tanto están revestidos por una serosa. Acá tenemos una imagen a muy bajo aumento que nos muestra todo el espesor de la pared del órgano. Lo primero que podemos decir es que se trata de un órgano hueco y que esta es la luz y que tiene una organización de la pared en capas. Obviamente, esta capa que está en contacto con la luz es la primera que vamos a tratar de ver para poder ver qué epitelio tiene, cómo está constituida la lámina propia y las caracteres que le sean particulares como para poder identificarlo. A mayor aumento de esta zona, podemos observar que la mucosa efectivamente hace estos pliegues que sobresalen hacia la luz y que esto está revestido por un epitelio cilíndrico simple. A veces estos pliegues dan una falsa imagen de que hay glándulas, falsas glándulas, ¿sí? Entonces tenemos falsas vellosidades y falsas glándulas. Todo revestido por el mismo epitelio cilíndrico simple. Por debajo tenemos la lámina propia de tejido conectivo y luego lo que tenemos es la capa muscular propia, que no respeta ningún orden, sino que, si ustedes lo ven acá, hay bastante músculo en haces que van y que vienen para un lado y para el otro. Acá tenemos un mayor aumento de la mucosa que nos muestra el epitelio cilíndrico simple, sin células caliciformes. No vemos células caliciformes en este epitelio. La lámina propia de tejido conectivo, más laxo por ahí en la parte superficial, un poquito más denso después, y acá ya empieza el músculo, que es músculo liso. Acá tenemos otra imagen de alto aumento, donde vemos el epitelio cilíndrico simple, sin células caliciformes, la lámina propia de tejido conectivo, y luego tenemos el músculo liso, en haces que se disponen en distintas direcciones, sin un orden particular. Epitelio cilíndrico simple, tejido muscular liso, dos elementos propios de este órgano, y es verdad que son elementos propios de muchos órganos del tubo digestivo. Así que vamos a ver cuáles son los elementos que nos van a permitir hacer diagnóstico diferencial. Acá tenemos de nuevo la imagen de bajo aumento que vimos al principio. Me interesa que veamos lo que sería la porción externa del órgano, porque hasta ahora vimos todo lo que era la mucosa y la muscular. El mayor aumento de esta porción más externa del órgano nos va a permitir ver tejido conectivo denso, con algunas células adiposas entremezcladas, vasos y una serosa, un epitelio plano simple, pegado a este tejido conectivo. Esta capa puede tener un espesor muy variable. A veces los pacientes son muy gorditos y tienen mucho tejido adiposo, y a veces los pacientes son más delgados y esta capa es muchísimo más delgada. Así que tengan en cuenta que esto es para estudiar las distintas capas que tiene el órgano, pero de ninguna manera esto se ve idéntico en todas las personas. ¿Qué diagnóstico diferencial plantea el preparado de vesícula? El diagnóstico diferencial principal es con intestino delgado por la presencia de estas pseudovellosidades y pseudoglándulas que representan estos pliegues en realidad que tenemos en la vesícula biliar. Pero el intestino delgado tiene submucosa y tiene una muscular de la mucosa. Recuerden que la estructura del intestino delgado, aparte de esas vellosidades que son verdaderas y son homogéneas y están en todo el preparado, también tiene un tejido conectivo muscular de la mucosa y después un tejido conectivo denso de la submucosa. Eso en la vesícula no está presente.
Otro elemento que pueden tener en cuenta es que las vellosidades del intestino delgado son verdaderas vellosidades que tienen vasos quilíferos en su eje conectivo y eso en la vesícula no lo van a ver. También el intestino delgado tiene células caliciformes en el epitelio y la vesícula biliar no tiene células caliciformes. Si pensamos en el intestino delgado, también en el fondo de las criptas podemos reconocer las células de Paneth, que son esas células que tenían un citoplasma granular, acidófilo, y tampoco vamos a tener células de Paneth en las pseudoglándulas que tiene la vesícula, sin contar que no son para nada profundas ni homogéneas como pueden ser las criptas que tiene el intestino delgado y también el intestino grueso. Eso fue todo por ahora, nos vemos en el próximo video.